Bienvenidos al curso virtual de álgebra. Para ello entramos a un nuevo tema, es la parte de polinomios 1. En ello vamos a encontrar lo que es polinomios de una variable. Pero ¿qué es un polinomio y cuándo se utiliza? El polinomio es una estructura algebraica que me va a permitir hacer muchas aproximaciones. Actualmente se utiliza para poder hacer los zoom en lo que son las imágenes. Eso significa que cualquier celular que nosotros veamos está utilizando polinomios para poder hacer interpolaciones entre los píxeles. Muy bien, ya vemos que sí es importante, pero ¿qué cosa es exactamente? Exactamente vamos a trabajarlo de una manera más sencilla, porque exactamente es más complejo. De una manera sencilla, práctica, pedagógica, podríamos indicar que el polinomio es una combinación entre constantes y variables de una manera finita. Eso implica que debe tener una cantidad de términos limitada por medio de las operaciones de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Dicho de una manera sencilla, suma, resta, multiplicación, división. Y también la potenciación, donde la variable debe tener exponentes enteropositivas. Esa situación va a generar una cierta dificultad que más adelante vamos a mencionarla con más claridad sobre el exponente 0. Pero de antemano vamos a utilizar que el exponente siempre será un entero positivo. ¿Ok? Veamos qué cosa puede ser un polinomio. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de polinomios. Y primero, lo que podemos observar ante esta estructura es, primero, el nombre del polinomio. En este caso, el polinomio se llama P. Segundo, las variables que va a trabajar el polinomio. Acá vemos que las variables van a ser X y Y, o sea, ¿cuántas variables tenemos? Dos variables. Y su resultado, podemos decir la estructura a la cual va a ser evaluada, es la expresión que vemos aquí. Como puedes observar, los exponentes de las variables son enteros positivos, cumpliendo con la definición que nos habían indicado. Lo que podemos observar es también lo que llamamos nosotros términos. ¿Y cómo reconocemos un término? Un término se va a separar de otro por medio de los signos más y menos. Como podemos ver, acá hay un término, como aparece signo más, eso implica que acá hay otro término. Como aparece signo más, aparece otro término. Como aparece signo más, aparece otro término. Entonces, ¿cuántos términos tendría esta estructura? Podemos observar que sería 1, 2, 3, tendría 4 términos este polinomio de dos variables. Veamos ahora este otro. Para el polinomio Q, que es su nombre, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos 3 variables, X, Y y Z. Y como hicimos en lo anterior, tendría también términos que se separan por medio de los signos más y menos. Por tanto, vemos acá un término, 2, 3, 4 y 5 términos. Entonces, este sería un polinomio de 3 variables y de 5 términos. Situaciones de este tipo debería de quedar claro, pero hay algunas que parecen que son polinomios, pero no lo son. Así que vamos a esos casos, cuáles no son polinomios. Veamos acá algunas estructuras donde no es polinomio. Claro, son algunas, de allí ya usted puede sacar más deducciones. Por ejemplo, esta expresión que vemos aquí no es polinomio. ¿Y por qué? Podemos observar que aquí el exponente es entero positivo, pero el de aquí no. Fíjate que la variable Y, su exponente no es un entero positivo, por tanto va en contra de la definición. Tiene que ser un entero positivo. E incluso si es que esto no estuviera, ¿cuál sería el exponente de X aquí? Sí, si te acuerdas, en la parte que hicimos de radicación, el exponente acá era fraccionario, era un medio, y por tanto el exponente tampoco sería un entero positivo. La expresión B pareciese que fuese un polinomio, porque acá aparece el X cuadrado y Y cuadrado, y los exponentes son enteros positivos. Pero ¿cuál es el problema? Que aparece la radicación. Si no estuviera la radicación, diríamos que es un polinomio, pero este radical que está afectando el resultado hace que ya no sea polinomio. O sea, un polinomio no debe estar afectado por radicales. Correcto. En lo que es el polinomio C, bueno, la estructura para ser más exacto, C, esto de aquí no es un polinomio. ¿Debido a qué? A que tenemos una división.
¿Y eso qué tiene que ver exactamente? Cuando nosotros vemos 1 entre z, ¿te acuerdas que era z a la menos 1, exponente negativo? Pues si vemos este z a la quinta, es porque si lo pusiéramos en el numerador, generaría un z a la menos 5. ¿Sí? ¿Te acuerdas que este menos invertía o no? Pues acá también este z tendría exponente negativo cuando lo ponemos en la parte superior. En conclusión, un polinomio no puede dividir lo que serían sus variables de una manera más sencilla. Y una más, observamos que esta expresión que tenemos aquí tampoco es un polinomio. Esta situación es más sencilla, porque ¿cuál es el exponente de x? Y. ¿Usted sabe que y es entero positivo? No lo sabe. Y para colmo es variable, o sea, no es constante. Eso implica que lo que estamos viendo no sería un polinomio, que sería una estructura que no es polinomio. Como hemos visto hace un momento, los polinomios tienen varios términos y gracias a ello podemos darle un nombre. Los más conocidos son justamente los que podemos observar aquí en esta tabla. Si tengo un término, llamaremos un monomio. Por ejemplo, acá tú estás viendo un monomio, porque están ambos juntos, no están separados. Como habíamos indicado, los términos se separan por signos más o por signos menos. Acá no hay ningún signo de separación, todo esto es un solo término. Si tuviera dos términos, se llamaría binomio. Y, como hemos dicho, los términos se separan por más y menos. Acá vemos claramente dos términos. El primero sería x cuadrado y el segundo sería y cubo. Y si tuviera tres términos, llamaremos a eso trinomio. Acá podemos observar un ejemplo donde vemos un trinomio, porque tiene tres términos, ¿no? X cuadrado, y menos 2. Claramente son tres términos. Entonces, hasta acá estamos entendiendo que es un polinomio. Una situación donde vamos a combinar, ¿qué cosa? Variables y constantes, donde los exponentes sean enteros positivos. Los términos se separan por signos más y signos menos. Y dependiendo de la cantidad de términos, va a tener un nombre, que puede ser monomio, un término, binomio, dos términos y trinomio, tres términos. Vamos a continuar con la segunda parte. Hemos visto hace un momento cómo era un polinomio que podía tener muchas variables. Como pudimos notar, también podía tener muchos términos. ¿Cuál es el problema? Cuando analizamos un polinomio con muchas variables, esta situación se hace muy compleja. De esta manera debemos de analizar lo más sencillo posible. Y eso sería cuando tenga una variable. De esa manera analizamos polinomios de una variable. La estructura que va a tener sería la que vemos en esta parte. Coeficiente, potencia de x, que es la variable, siguiente coeficiente, y el exponente disminuye en 1, ¿no? Ya no es n, sino n-1, n-2, n-3, así hasta llegar al grado 1 y simplemente desaparecer. Esta estructura se llama polinomio de una variable. ¿Qué es lo que vamos a reconocer de esta estructura general? De esta estructura general vamos a reconocer que es el grado de un polinomio. El grado de un polinomio simplemente es el mayor exponente de la variable. Si podemos observar acá, como está ordenado, el mayor exponente es el que se ve aquí, ¿no? X a la n. Así que el grado será n. ¿Cómo lo vamos a representar al grado? Hay muchas maneras de poner la representación de un grado. La que utilizaremos para hoy será la siguiente. Ponemos un corchete y una bolita que está en la parte superior izquierda, ¿sí? No es abajo, no es a la izquierda, es superior izquierda. Esto de acá, este símbolo, nos representa lo que sería grado de un polinomio. ¿Y este grado cuánto va a ser? Para nosotros será n. No te olvides que debe ser el mayor exponente. Bueno, además del grado, vamos a reconocer lo que son los coeficientes. Los coeficientes van a ser simplemente las constantes que aparecen en este polinomio que acompañan a las potencias de la variable. Por ejemplo, acá, ¿quién acompaña la potencia x a la n? Pues a sub 0. Acá, ¿quién acompaña a la potencia de x a la n menos 1? Pues a sub 1. Y así sucesivamente. Entonces mis coeficientes van a ser a0, a1, a2, a3, a n menos 1 y a n. Aquí tenemos todos los coeficientes. No te olvides que son constantes. De los coeficientes siempre son importantes dos. Uno
llamaremos coeficiente principal. ¿Y qué es el coeficiente principal? El que acompaña al mayor exponente. Ese es. En este caso, quien acompaña al mayor exponente sería A0. O sea, él es nuestro coeficiente principal en forma general. Vamos a ver un caso para que lo puedas entender mejor. Yo observo este polinomio. ¿Sí? Lo puedes observar. Aquí, ¿qué estoy viendo? ¿Cuál es el mayor grado? No vayas a pensar que es porque es el primero, es el mayor grado. No, hay que ver el mayor exponente. Si veo aquí, el exponente de x es 2. Y acá el exponente de x, ¿cuánto es? 5. Entonces, ¿dónde es mayor exponente? En 5, ¿sí? Acá él tiene mayor exponente. Por tanto, entendemos que el grado, en primer lugar, sería grado 5. Y si yo quiero el coeficiente principal, ¿qué es el coeficiente principal? El que acompaña al mayor grado. Así que, ¿quién acompaña el x quinta? Lo podemos ver aquí. Lo está acompañando justamente el 7. Por lo tanto, decimos que el coeficiente principal sería 7. De la misma manera, podemos ver para este otro polinomio. ¿Qué podemos observar? Primero, ¿cuál es el grado? ¿El grado cuál es? El mayor exponente. Vemos los exponentes de x. Acá es x a la cuarta y acá es x al cuadrado. Bueno, acá no hay x, así que no hay ningún problema. De aquí, ¿cuál es el que tiene mayor grado? Ah, yo veo que es x a la cuarta. Entonces, ¿qué hemos identificado? Que el grado del polinomio, ¿cuánto es? 4. Muy bien, y si tú quieres el coeficiente principal, ¿quién es el que acompaña a ese x cuarta? Entonces, tú puedes ver allá, ¿quién acompaña al x cuarta? Lo vemos por aquí, es menos 3. Y sí, el coeficiente tiene signo, que puede ser positivo o puede ser negativo, como es este caso. Como verás, no es difícil de reconocer un coeficiente principal, coeficiente que acompaña a la variable con mayor exponente. Bueno, además de ello, ¿por qué es importante el coeficiente principal? Justamente por lo que llamamos nosotros polinomio mónico. Y esto de acá va a ocurrir cuando mi coeficiente principal vale 1. Veamos este ejemplo. Ya te había indicado que esta expresión se calcula como el mayor grado, quien acompaña al mayor grado. Si observamos este polinomio, ¿cuál es mayor grado? Acá el grado es 2 y acá el grado es 6. Así que, ¿cuál es el mayor exponente? 6. Perfecto. Él es el término de mayor grado. ¿Y quién es el coeficiente que lo acompaña? Como vemos que no aparece nada, entendemos que esto es un 1. Así que rápidamente reconozco que el coeficiente principal, ¿cuánto vale? 1. Ah, y cuando el coeficiente principal es 1, ¿cómo se llama el polinomio? Mónico. Por eso que podemos decir que el polinomio de su x, ¿cómo es? Mónico. Listo. No te olvides que para que sea mónico, el coeficiente principal debe ser 1. Menos 1 no, 1. Tiene que ser 1. Listo, no es complicado reconocer un polinomio mónico. Pero este no es el único coeficiente que nos va a interesar. También nos importa el término independiente. ¿Y este qué va a ser? ¿Cómo lo voy a reconocer? Porque sencillamente no depende de la variable. O sea, no tiene la variable en su escritura. Veamos esta estructura. Primero, lo que debo reconocer en un polinomio es la variable. En este caso, la variable ¿cuál es? X. Veamos. Acá ya habíamos indicado cómo reconocer los términos. Se separan por los signos más y signos menos. Entonces, acá está el más, acá está el menos. Reconozco que ¿cuántos términos hay? 3 términos. El primer término es 2x cubo. Y como puedes observar, este término viene de la variable x. La contiene. Entonces, depende de la variable x. El segundo término es 7x. Entonces, tiene la variable x. Por tanto, depende de la variable x. Pero si vemos el último, que es simplemente menos 8, ese menos 8 no tiene acompañado una variable x. Por tanto, este término no depende de la variable x. Eso implica que nuestro término independiente justo es ese valor, que es menos 8, que viene con todo ese. Entonces, no es difícil de reconocer un término independiente, porque no depende de la variable. Vamos con este de acá. Este otro ejemplo va a ser muy parecido. ¿Qué podemos observar? Que la variable ¿cuál es? X. Muy bien. ¿Cuántos términos hay acá? Algunos creerían que son 4.
1, 2, 3, 4. Vamos a ver si son 4 o si son 3. Observemos. Primero, todo esto de aquí, 2x cuadrado, ¿depende de x o no? Sí, depende de x, por tanto es un término que depende de x. ¿Por qué depende? Porque aparece la variable. Así de sencillo. Vemos este otro término, ahí está, en x, y como vemos aparece la variable x, o sea, depende de la variable x. Insisto, el término independiente no debe tener la variable x. Si yo veo solamente a 2, pues 2 no tiene a la variable x, así que sería término independiente, entre comillas. Sigamos analizando. Si usted se percata, n, el que esté acá, el menos n, dime, ¿está acompañado con la variable x? No, ¿verdad? No está acompañado. Eso implica que también pertenece al término independiente. O sea, profesor, ¿tiene dos términos independientes? No, no es así. Lo que sucede es que el término independiente no es ni uno ni el otro, sino es todo. Toda esa estructura es el término independiente. Así que usted dirá, en este caso, ¿el término independiente cuánto vale? 2 menos n. El problema que nos genera es que no sabemos cuánto vale n y eso genera pues cierta duda. Así que no te hagas problema. Por eso que te decía, ¿qué tienes que definir? La variable. Ah, ya. Entonces, si no tienes la variable, lo que estás viendo que es tu término independiente. Unos me preguntan, ¿y si n no es variable? Entonces, ¿qué cosa es? Es una constante. El problema es que no sabemos cuánto vale. A eso le llamamos parámetro. Eso de ahí lo trabajaremos en los problemas para que te vayas conociendo poco a poco.